Bien, chicos, vamos a empezar nuestro trabajo de razonamiento verbal. Ya, después vamos seguramente a unir los demás. Ya, este trabajo que estaba pendiente era sobre el trabajo, lo que es comprensión de lectura y estructura del texto, prácticamente. ¿No? Cuando hablamos de este caso, cuando hablamos de comprensión de texto, en este campo académico que tenemos nosotros, vamos a dar algunas lecturas, ¿no? De entender prácticamente o el estudiante y comprender lo que lee, ¿no? Pero eso ya lo hemos trabajado. Lo que vamos a ver es la estructura en sí, ¿no? El texto, ¿no? Ahí. Dentro del texto vamos a hallar prácticamente lo que es un documento obviamente escrito, ¿no? Que va a estar constituido con una serie de párrafos y letras, ¿no? Y dentro de la estructura del texto vamos a tener como el tema. El tema es prácticamente la idea, no la idea del que se trata el texto, es un enunciado que resume todo lo expuesto, ¿no? De manera general. En otras palabras, el motivo, el fondo y contenido del texto, ¿ah? Esto vendría a ser el tema. La idea principal, sabemos que vamos a encontrar en varios lugares dentro del texto. Puede ser al inicio, puede ser al final, o puede ser intermedio, ¿no? También, ¿no? Correcto. O puede estar al inicio y al final, ¿no? Encuadrado, digamos. Muy bien. Entonces, la idea principal, vamos a tener, es de suma importancia dentro de un texto, ¿ya? Que va a tener como concordancia con el análisis temático prácticamente de la lectura, ¿no? Se aplica también a la oración, a la proposición, de la que depende sintácticamente una o más oraciones o proposiciones, ¿no? Bien, y de ahí vamos a hallar la idea secundaria, ¿no? La idea secundaria en sí, en este caso son de menor importancia, ¿ya? En comparación con lo que vamos a tener, a la que es la idea principal. Entonces, con la consideración fundamental que se tiene también a la idea secundaria, vamos a tener que complementan la idea principal. Lo van a complementar, ¿ya? Y esto se va a dar también dentro del mismo texto, ¿ya? Dentro del mismo texto. Entonces, en el texto puede existir una variedad, aportan criterios específicos. Su finalidad de argumentar prácticamente es verificar, comparar, ejemplificar, repetir y anunciar, ¿ya? De eso trata la idea secundaria. Y el título, obviamente, que al final, si es un texto para producción de texto, se realiza al final. En este caso, dentro de la lectura, es la palabra prácticamente, o palabras que vamos a tener, con que se da a conocer el contenido del texto, ¿no? Que va a ser prácticamente el encabezamiento. Y eso tiene que ser una frase nominal, ¿no? Una frase nominal. ¿Qué quiere decir que no tiene núcleo? Es precisa y clara, ¿no? Con relación al tema y la idea principal. ¿Ya? Muy bien. Esto es un ejemplo que nos va a brindar aquí, donde de repente pueden leerlo, ¿no? Para poder analizarlo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, aquí vamos a la práctica, mejor. Ya vamos a ir a la práctica para poder analizar esto. Vamos a la práctica, mira. Vamos a leer este texto. Vamos a leer este texto para poder encontrar aquí, ¿ya? Bien. ¿Alguien desea leer el texto uno? ¿Alguien desea leer? A ver. Fue durante los años 20, mientras España atravesaba una profunda crisis ideológica, que se fundó el Opus Dei. Un 2 de octubre de 1928, día en el que, según el propio escriba, fue iluminado y recibió las palabras del cielo sobre lo que tenía que ser la obra.
la única agrupación dentro de la Iglesia Católica que cree haber sido creada por Dios. La idea original era que la perfección cristiana no debía ser patrimonio exclusivo de sacerdotes, monjas o frailes. Cualquier persona podría alcanzar la santidad sin usar sotana y viviendo en medio del mundo secular. Se puede ser santo a través del trabajo diario. De ahí que el Opus Dei, en teoría, se dirige a todos, pero en la práctica se concentra en reclutar a estudiantes y profesionales de la clase alta, bajo el supuesto de que ellos están en mejores condiciones para comprender el mensaje de la obra. Al respecto, Federico Prieto Celín, conocido periodista y primer peruano convertido al Opus Dei, declaró hace algún tiempo que Dios no es democrático y por eso la cristianidad debe ser etilista, pues la élite es prácticamente la levadura que hará fermentar toda la masa. La gente que manda y que influye en la gente que piensa, y por eso es lógico que el mensaje del Opus Dei se dirija a los intelectuales, a los líderes. Como todo grupo elitista, se afana por alcanzar el poder. Por eso, ejerce influencia en las esferas políticas, empresariales y en los medios de información. Sus miembros piensan que cuanto más poderosa sea la obra, tanto más católico será el mundo. Entonces vamos a tener acá algo importante, ¿no? La religión, el catolicismo. De ahí se habla también del Opus Dei, ¿no? Muy bien. Teniendo estos puntos de partida, nosotros podemos hallar, dice, ¿no? El tema del texto gira en torno a qué? La C. A ver, la C, me dice compañero. ¿Qué más sabe lo demás? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? Todo gira al Opus Dei. Ya, ahí sí, en la C sí tenemos de los principios de la ley. Que podría ser, ¿no? O puede ser. A ver, vamos a ver. A ver, si no vamos a elegir la A, dice, y la C, a ver, la A dice la difusión progresiva de la potencia. Muy bien, tiene una razón. Los principios de la poder. Pero, ¿qué dice aquí? ¿Y cuál es su principio de la poder? Es, por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Cuál es su principio? ¿O qué busca la poder? La perfección cristiana. La perfección cristiana. Y es un grupo, ¿verdad? Entonces, eso es un principio. Pero la difusión progresiva del agua también vendría a ser, ¿no? Vendría a ser la difusión del agua. ¿Por qué? La difusión se ha ido dando, en este caso, para que tenga mayor poder la obra. De tanto así que todo, prácticamente, el mundo sea católico. Entonces está, los principios de la obra o la difusión. Los principios no tienen mucho valor. Aquí del mundo. Habla de cuestión de difusión progresiva prácticamente de la protesta. ¿Ya? Ahora, algunos me dirán, profesor, ¿por qué no puede ser la E? El utilismo del cristianismo, que también podría tener razón de ser, ¿no?
También tenía razón, pero ojo, que aquí vamos a tocar exclusivamente la Dei, ¿no? El Opus Dei vamos a coger, ¿ya? Muy bien, por eso estaríamos hablando con la... Desde el punto de vista sociológico, el Opus Dei es parte del sistema religioso cristiano, podría ser, ¿no? Se dirige principalmente a los intelectuales, margina a los sectores de afro popular, excluye a los que no alcanzan la perfección, está logrando un gran éxito social. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista sociológico? Y cuando hablamos sociológico, hablamos desde el punto de vista social, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la pobreza? A ver, ¿qué pasa con la pobreza? ¿Mm? A es parte del sistema religioso. Es parte del sistema religioso cristiano. Eh, Podría ser, ¿no? A ver, vamos a ver. Mira, ¿qué es lo que pasaba aquí? ¿Qué es lo que pasaba? Si hablamos sociológico, eh, ¿no? Entonces social, eh, el Apo Dei prácticamente era un ente, un grupo, que era parte del tema religioso, pero ojo que había una, que solamente era para una clase, no eran para todos. Claro, alguien dijo, no, ¿por qué no puede ser para todos mejor? Entonces por ahí decían que cosas que Dios prácticamente no era democrático, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasaba? Que marginaba a los sectores el astro popular, ¿no? Marginaba, ¿no? Pero no, no, lo que simplemente tienen clase, ellos no, porque ellos eran capaces. Los demás, no, no son capaces. La manera como, de la manera como escriba explica la formación de la poder obedece a que una ingenuidad de un partidario de cristianismo, un mecanismo orientado a generar la compasión, una forma de amedrentamiento a los que no son creyentes, una estrategia para afianzar la relación de los fieles, una sombra de iluminación que recibió el Dios, perdón, de Dios, que recibió Dios. Bueno, tenemos ahí, vamos a ver. Ya, ok. ¿Y cuál más? A ver, ya tenemos alguna. Sí, muy bien. Lo dice aquí, por internet, una estrategia para afianzar la adhesión de los fieles. ¿Estaría de acuerdo los demás? Porque eso es lo que nos dije por interno que podría ser. ¿Mm? Sí, sí. ¿Mm? La E. La eres. Con nosotros hablamos exclusivamente cuando hablamos en la D, una estrategia para afianzar la adhesión de los fieles. Cuando nosotros hablamos de adhesión, ¿de qué hablábamos? ¿De una aprobación? ¿No? ¿De una formación voluntaria, así de libre? No, no. ¿Era voluntario? ¿Era libre? No era libre, no era voluntario. Por lo tanto, adhesión no era. Eso está fuera. ¿Quién me dijo el otro? Ahí. Una asombrosa iluminación que recibió de Dios. A ver, ¿por qué? Porque se decía que ellos tenían la capacidad, ¿no? Ese grupo, un grupo tenía la capacidad, y de manera como escriba, explica la formación del acto de hijo. A ver, otro. ¿Es una forma de amendamiento a los que no son creyentes? No, no, no había ningún miedo aquí. Un mecanismo orientado a generar la compasión, tampoco. Una ingenuidad de un partido de cristianismo. eh, no vamos a llamarlo como, puede ser como,
o partido, claro, ¿no? Porque obviamente a nivel del mundo tienen muchísimos partidos. No, no, un asombro que iluminación que recibió de Dios, nos quedamos con la, ¿ya? Con la. De acuerdo a la lógica de la organización descrita, se podría afirmar qué cosa estaría al margen de los profesionales. ¿Al margen era o eran convocados los profesionales? Eran convocados. Compa- compatiliz- Compatibilizar con los regímenes aristocráticos. Y sí, de acuerdo a la lógica de la organización escrita, podría afirmarse. Compatibilizaba, no, no. Rechaza toda forma de alpinismo social, falso, no rechaza. Surge dentro de una crisis ideológica, mm, mm, fue resultado de la inspiración de la divinidad. Mm. Aparte, ¿quién lo dice? Mira, este texto nos dice que al inicio, durante los años 20, mientras España atravesaba una profunda crisis ideológica. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Surge dentro de una crisis ideológica. Esto, ¿ya? El Opus Dei considera que el trabajo es importante ya que asegura que la dignidad del ser humano permite el desarrollo de la sociedad, mantiene las relaciones egoístas, permite alcanzar la santidad o no acerca a las demás hijas, ¿no? ¿Qué cosa decía que sí nos permite llegar a la santidad? ¿No? Muy bien, permite llegar a la santidad. Muy bien, correcto. Vamos a la siguiente lectura. ¿Alguien desea leerlo? Y yo. A ver, bien, a ver. El cerebro es el órgano de la conducta. Todo lo que hacemos, sentimos o pensamos es el resultado de la actividad fisiológica del cerebro. Además, es un órgano no plástico, capaz de asimilar las experiencias a través de cambios, pocos conocidos aún, en su estructura biológica. A esta plasticidad se debe la gran influencia que las experiencias pasadas tienen sobre el control de la conducta e importancia del aprendizaje en nuestro organismo. Con todo, las propiedades biológicas básicas del cerebro nos vienen dadas desde la herencia, manifestándose poco a poco en el curso del desarrollo y de la maduración. Por tanto, la herencia y el ambiente determinan las características biológicas del cerebro y lógicamente influye sobre la conducta y la mente humana. Aún en sus desviaciones en, con- en consonancia con lo anterior, podemos afirmar que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro, y dado que éste posee numerosas funciones, habrá también muchas enfermedades. Teniendo en cuenta la íntima conexión que el cerebro se establece entre la herencia y ambiente, es natural que en algunos casos sea difícil averiguar el origen de la enfermedad. En principio, las enfermedades más conocidas, como la depresión, la esquizofrenia o las demencias, parecen debidas a alteraciones químicas del funcionamiento cerebral, mientras que las formas anormales de reaccionar ante los problemas de la vida pueden tener su origen en experiencias o aprendizajes incorrectos. En el primer caso, el tratamiento será químico y reorientativo. En el segundo, sin embargo, el desconocimiento que aún existe en cuanto al origen de este tipo de males hace que el tratamiento no alcance siempre el éxito que se desearía tanto el médico como el paciente. Bien, bien. ¿Quién nos está hablando? A ver, ¿quién nos está hablando? Ah, Del cerebro. cerebro, ya. ¿Qué más? A ver. Las enfermedades. Ya. Yumiko, tu apellido me decía cuál era. Yumiko Núñez, ¿no? También está Santa Cruz, o sea, un momento. Bien. Entonces vamos a hablar aquí, vamos a hablar especialmente, estamos hablando de qué nos habla todo el texto, de las enfermedades, de qué habla el texto.
A ver, ¿qué es la lectura? ¿De qué habla el texto aquí? Mira, Nueva, ¿qué le entendiste? Del cerebro en el segundo párrafo sobre las enfermedades del cerebro. Muy bien, cerebro, en barras enfermedades, cerebro. Muy bien. Veamos aquí. Dice, el enunciado que mejor resume la lectura, idea principal es ahí. El cerebro es el órgano de la conducta, pues todo aquello que pensamos y sentimos es el resultado de la actividad fisiológica. Enfermedades mentales conocidas tales como la depresión y la esquizofrenia se debe a problemas de alteraciones químicas del cerebro. La ciencia médica desconoce el origen exacto de buena parte de la enfermedad que existe, su origen en el cerebro humano. El cerebro es un órgano que determina los fenómenos mentales humanos y de desviaciones o enfermedades. El cerebro es un privilegio, un órgano capaz de asimilar la experiencia a través de procesos poco conocidos de la estructura biológica. ¿En qué nos basamos? El enunciado de ¿Vale? cuál es la idea. ¿Cuál es la idea? La de Ya, la B, inicia también la B y la D. ¿Hay otro? No, no. A ver, vamos con la B. Enfermedades mentales conocidas tales como la depresión, la esquizofrenia, se debe probablemente a la alteración química del cerebro. ¿Eso no sale el texto? nos habla Sí, no sale. No sale, en el segundo párrafo, al principio. sí, no sale. Bien. Entonces todo esto sí es verdad, ¿no? Sí es verdad. En la otra dice, el cerebro es un órgano de determinada de los fenómenos mentales, de qué termina, no, 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 falso, es la B. En el texto, el término plástico puede ser reemplazado por quién. Porque dice, ya si sentimos y pensamos el resultado de la actividad fisiológica del cerebro. Además, es un órgano plástico capaz de asimilar, La C, descartable. ¿Mm? ¿Será descartable? Que nos dice que el dime pensamos el resultado de la actividad física cerebral es un órgano no plástico, un órgano plástico capaz de asimilar las experiencias a través de cambios, poco conocidos aún de su estructura biológica. Eh, Plástico, no hay llamar aquí como que se haga, guarda, ¿no? Se estira. Pues si hablamos de descartable, sería que nos olvidábamos, nos olvidaríamos, ¿sí? ¿Mm? Maleable, no. Contaminante, tampoco. Descartable, podríamos tener descartable, no, no. El detalle que es elástico, ¿ya? Es elástico. Una idea falsa con respecto a lo manifestado por el autor es, ¿cuál será falso? La experiencia acumulada en nuestra vida influye en nuestras conductas. La herencia proporcionada al cerebro son propiedades biológicas fundamentales. En el cerebro se produce una relación cercana entre herencia y ambiente. El tratamiento a pacientes con problemas mentales no siempre da resultado. La depresión y la esquizofrenia ahora de- se sabe, se deben a malas experiencias. Podría ser la E, la E, la E. claro, ¿no? La E está más perdida, más clara.
Con respecto al cerebro, este importante órgano, con respecto al cerebro, este importante órgano controla la conducta a través de procesos químicos que desconocemos completamente. Posee atributos biológicos básicos que se manifiestan en el proceso de maduración. Asimila las experiencias gracias a transformaciones que la ciencia ha establecido con éxito. Posee una serie de complejidad que solo pueden ser recogidas del medio ambiente. Está encargada de un gran número de funciones, entre ellas poder producir males mentales. No, no. A ver, ¿qué es lo que pasaría? Con respecto al cerebro, sí, ¿cuál será? ¿Qué pasa con el cerebro? El cerebro, ¿qué cosa absorbe? ¿No? Asimila, asimila, asimila. ¿Qué cosa asimila? Las experiencias, ¿no? Y este debe estar a una información, ¿ya? Las experiencias. Eso sería así. Consideramos, consideramos la importancia, perdón, las importantes funciones que cumple el cerebro. Podemos concluir que si estas disminuyeran, habría enfermedades mentales. Todo lo que hacemos, pensamos, es producto de su actividad, no, es producto de nuestra actividad, no de la que el cerebro. Asimila las experiencias a través de alteraciones estructurales. Toda nuestra vida interior depende directamente de él. La depresión podría deberse a ciertos cambios químicos. ¿Cuáles podría ser? A ver, chicos, La E, ya la depresión podría deberse a ciertos cambios clínicos. Claro, porque la D dice, hacemos y pensamos es producto de su actividad. No, es que nosotros ordenamos. Ya es lo que nosotros ordenamos, no porque él quiere. Bien, ¿alguien desea leer texto 3? A ver, un lector, lectora. El teatro. ¿Alguien desea leer teatro? ¿Mm? No. Japonés se debe su origen a una pieza corta representadas a los templos y altares como parte de la fiesta de la recolección y otras celebraciones o con motivo de reuniones populares. En cierto aspecto, el no recuerda a los primitivos dramas griegos prácticamente. Pocos personajes, un coro, danza y variedad musical. Usada por el primer bailarín en muchas ocasiones. Y al mismo tiempo una abundante utilización de temas tradicionales o legendarios. Sin embargo, ya a diferencia del drama griego, que va alcanzando paulatinamente un mayor realismo. El no desemboca en un teatro esencialmente simbólico en el que tanto los textos de la obra como los ademanes del actor están pensando para sugerir, sin palabras, realidades nefables. Algunas de las piezas de Camani en 1633 y 1384 que han llegado que han llegado hasta nosotros indican que el no estaba más próximo a los demás, en cuanto que eran representables, pero tanto Seami en 1363 y 1443 como sus sucesores escribieron obras en las cuales la relación entre lo que se expresa y lo que es como la parte visible de un iceberg en totalidad del. ¿De qué habla aquí? Exclusivamente está hablando exclusivamente de qué cosa. Habla del no, ¿no? Del no.
Entonces, el tema del texto se centra en qué: el origen popular del no, carácter esencialmente realista del no, similitudes del teatro, no es no como el teatro griego, la evolución hacia el simbolismo del teatro no, diferencias del teatro no con el teatro griego. ¿Quién lo dice aquí? ¿Mm? ¿Qué pasa aquí? ¿Mm? El carácter es esencialmente realista del teatro no. ¿Podríamos tener eso? ¿Mm? Sí. Ya. El origen popular del teatro no. ¿Por qué dice? El teatro no japonés debe su origen, ¿no? ¿Dónde va a nacer, no? ¿Dónde va a nacer? Correcto. ¿Ya? ¿Dónde va a nacer? Diferencia el teatro no y el teatro griego no. No tiene que ver nada ahí. ¿Está? El origen del popular del teatro no. El hecho de que un bailarín del no usaba varias máscaras no llevaba a suponer que tenía una influencia directa del drama griego, necesitaba las máscaras para danzar y cantar, representaba a más de un personaje, el teatro no era sumamente cómico, su arte era esencialmente gestual y escrito. ¿Qué vamos a poner ahí? ¿Mm? ¿Qué pasaría en este caso? El hecho de que un bailarín del no usara varias máscaras no lleva a proponer. El teatro no era sumamente cómico, representaba a más de un personaje. ¿Qué es lo que pasa? A ver, o tenía una influencia directa al drama griego. Claro, porque nos hemos entendido que una parte habla del drama griego, ¿no? Ahí está. Existe similitud del no con el drama griego en varios personajes. A ver, existe similitudes. ¿Eh? ¿Qué similitud existe? El tema tradicionalmente dos coros, un coro simbolismo, temas legendarios, danzas, pocos personajes idealistas. ¿Qué trataba? Temas legendarios, ¿no? Danza, ¿no? El no es esencialmente simbólico porque surge de realidades inefables, es opuesto al drama griego, es actor, porque muchos alemanes utiliza la palabra para surgir, el autor usaba máscaras, cuando queda. Claro, no surge prácticamente de esto, ¿no? Surge de la realidad. La referencia de Kamani y a Seami ilustra el paso en el teatro no. ¿Mm? Simbolismo al realismo, de un menor o mayor simbolismo, de expresión a representación, de sugerencia a simbolismo, de simbolismo a expresión. ¿Cuál nos quedaríamos? Dice la referencia de Kamani y ya Siam, ¿no? Vamos, ¿con cuál nos quedaríamos? ¿Mm? El de simbolismo del realismo, no, ¿no? De expresión a representación. Aquí es sencillo para ustedes. Ahí para ir terminando con esa pregunta. A ver, bien. Vamos a ir cerrando, pues. Entonces, simbolismo al realismo de un menor a un mayor simbolismo, de expresión a representación. Claro, en este caso vamos a dividirlo se va a decir que era de depresión a representación. ¿Ya? De representación.
Bien, bien chicos. Bien. Se van a ir de aquí a su práctica, ya se van a su práctica, por favor, para que se puedan evaluar, ¿ya? ¿Correcto? Se van a su práctica en la plataforma y nos estamos viendo en la siguiente clase, ¿ya? Entonces, también antes de entrar a clase hay que darle un ojito, una miradita, porque falta tiempo. Sí, amigo, sí, no te preocupes. Ah, la tarea lo voy a ampliar hasta el día lunes, ¿ya? La tarea voy a ampliar hasta el lunes, por favor, en un momento voy a ampliarlo, ¿ya? Entonces, ya nos vemos en la próxima clase. Todo lo que están ahí presentes, le paso la asistencia, y sí está, ¿ya?